Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la inmadurez bioeléctrica en niños. ¿Qué es? La inmadurez bioeléctrica o neurológica es un padecimiento que la mayoría de la gente desconoce o que incluso suelen confundir con otros trastornos. Es por eso que es importante dar a conocer la importancia sobre este tema, puesto que a este padecimiento afecta el funcionamiento de diferentes partes del cerebro, que al no tratarse correctamente a tiempo puede provocar otros trastornos. ¿Qué es la inmadurez bioeléctrica? Para responder a esta pregunta debemos imaginar cuáles son los protagonistas de los complejos procesos neurológicos que están ocurriendo al interior del cerebro de un niño. Estos protagonistas son las neuronas y sus conexiones, la mielina, los mensajeros químicos que transmiten información, las hormonas que actúan modulando la información que se transmite y que ponen en marcha la información genética relativa a un determinado proceso. Centenares de iones minerales, litio, magnesio, fósforo, etc., y la poderosa energía vital que fluye por cada una de nuestras células entregándonos vida y salud. Entonces, la inmadurez puede ser consecuencia de una lenta y o tardía conectividad entre redes neuronales, de una lenta y o tardía mielinización en determinadas regiones funcionales cerebrales, de una insuficiente síntesis de mensajeros neuronales o de hormonas moduladoras de las funciones cerebrales, entre otros. Existen factores biológicos, escolares, ambientales. Biológicos, herencia, sexo, deficiente producción de neurotransmisores. Dentro de los escolares están los procesos personales de aprendizaje, velocidad, atención, dispersión. Y dentro de los ambientales, estimulación, estilos de familia y desarrollo socioafectivo propio. Tipos de inmadurez. Inmadurez psicológica, emocional y neurológica. La inmadurez psicológica son aquellas personas que no tienen actualizadas al máximo sus potencialidades, sean estas de carácter psicomotriz, intelectual o afectivo, en relación al momento cronológico considerado y según un determinado modelo, tipo o patrón todavía no adulto. Falta de manejo en todos o en algunos campos o habilidades del conocimiento humano. Muchas veces se expresa en falta de responsabilidad y en el miedo a tomar decisiones por temor a fracasar. La inmadurez emocional son las personas que llegan a la edad adulta, pero siguen viviendo como adolescentes. Sufren el síndrome de inmadurez emocional. Son personas con una edad de 30 o 40 o más años que viven como adolescentes. Y la que más nos interesa en este trabajo es la inmadurez neurológica. Un bebé prematuro que no haya desarrollado completamente su sistema nervioso en el útero materno podría tener sus funciones cerebrales inmaduras hasta lograr llegar a su desarrollo adecuado. Entre los signos que denotan inmadurez en las funciones cerebrales se incluyen fisiológicos, motores, estados de conciencia y autorregulación. Las fisiológicas, por ejemplo, como síntomas está ahogarse con mucha frecuencia, cambiar frecuentemente de color y respirar irregularmente o tener frecuencia cardíaca irregular. Motoras, retorcerse, sufrir entumecimiento muscular o cojear o estar imposibilitado de permanecer erguido. Dentro de los estados de conciencia, incapacidad para estar alerta o sufrir un estado de nerviosismo constante. Atención. Hay problemas para focalizar a una persona en particular o prestar atención. Cansarse rápidamente cuando se interactúa con alguien. Autorregulación. Dificultad para calmarse luego de haberse puesto nervioso. ¿Cuáles son las señales de alerta? En términos generales, un niño con algún tipo de inmadurez neurológica manifiesta su condición a través de comportamientos anormales que sus padres pueden identificar cuando se les presta atención. Tienen problemas de conducta, falta de atención, baja concentración e impulsividad. La relación con sus hermanos, vecinos y compañeros de grupo es conflictiva, casi siempre demasiado agresivo. El progreso en los aprendizajes informales. Aquel que se desarrolla principalmente en el hogar escolar es lento, sobre todo en matemáticas, ya que es una materia que requiere mayor capacidad neuronal. Se le dificultará hacer amigos y con los pocos que tiene será muy encimoso.
Despertará continuamente durante las noches, muchas veces gritando, angustiado y con el pulso acelerado. Le cuesta mucho trabajo pronunciar algunos sonidos y cuando lee o escribe, invierte el orden de las palabras o letras. Su coordinación motora es mala, de modo que se le considera torpe y se le rechaza cuando sus compañeros practican juegos o deportes de grupo. Tira objetos y se tropieza a menudo. Controla inadecuadamente los esfínteres, que permiten la evacuación de orina o excremento. El grupo más vulnerable es el de aquellos infantes en los que algunos de los padres o un familiar cercano tuvo un problema similar durante la niñez, ya que los estudios han demostrado en repetidas ocasiones que el factor hereditario llega a ser determinante. Padecimientos que se derivan de la inmadurez neurológica o bioeléctrica. Por otra parte, y a fin de explicar con mayor claridad cómo es que una sola condición como la inmadurez neurológica da lugar a distintos padecimientos, todo depende de la región cerebral que se encuentra afectada y del grado de lesión. Por ello, ahondaremos un poco más sobre los problemas que se presentan con mayor frecuencia. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los niños con esta condición tienen dificultad para poner atención y concentrarse, además de que son muy impulsivos y no pueden mantenerse quietos, son hiperactivos. Pero para que un médico los diagnostique es necesario que dicha alteración tenga una duración mínima de al menos 6 meses continuos y presentarse en 2 escenarios distintos en la vida del menor: escuela, hogar, vida social o deportiva. A pesar de que todavía hay gran controversia sobre el origen de esta condición, básicamente hablamos de mal funcionamiento a nivel cerebral en las áreas de atención y concentración, que se localizan en la región paracentral del lóbulo frontal, aproximadamente en la frente del hemisferio derecho. Problemas motrices. Son todas aquellas dificultades en la realización de movimientos y pueden ser distintos tipos. Hay pequeños que no pueden mantener el equilibrio y otros a los que les cuesta mucho coordinar el movimiento de sus extremidades, de modo que tiran objetos, se tropiezan a menudo y no pueden realizar dibujos reconocibles o sus letras. En caso de que haya limitación de movimiento, la afectación puede ocurrir en una zona central del encéfalo, llamada vía piramidal. Si hay mal desempeño visual, motor, hablamos de posible daño en la región occipital, parte posterior. Y si lo que falla es el equilibrio y la coordinación, es probable que se trate del cerebelo u otras estructuras del centro del cerebro. Retraso mental. Esta deficiencia se diagnostica con base de pruebas en inteligencia, que se califican de acuerdo con escalas. Y dependiendo de la puntuación, es más difícil el aprendizaje y establecer comunicación con mayor o menor medida, al grado de que en algunos casos incluso será difícil aplicar una prueba de evaluación. Los centros afectados pueden ser diversos y no se limitan a una región específica. Hay pequeños en lo que esto ocurre por un golpe o un sangrado interno que destruye algunas áreas del cerebro, pero también hay casos en los que no hay una lesión anatómica visible y que se vincula a falta de oxígeno al nacer. Mal manejo emocional. Da lugar a niños inseguros, dependientes, aislados de otros menores, con dificultad para enfrentar la realidad y carácter depresivo, pero también pequeños, con escaso control sobre su conducta, que hacen rabietas y berrinches exagerados y que se irritan fácilmente. Es frecuente que tal comportamiento se confunda con un problema de educación o como consecuencia de conflictos en el hogar, entre ellos divorcios de los padres o violencia intrafamiliar, por lo que solo una evaluación profesional permite diferenciar entre un desajuste emocional y un problema neuronal, casi siempre ubicado en regiones profundas del cerebro. Alternativas o estudios a realizar. La gran mayoría de los padecimientos citados se diagnostican poco antes de los 7 años de edad y aunque pueden ser detectados por un psicólogo o un psiquiatra infantil, la confirmación se realiza a través de un examen clínico que queda a cargo del neurólogo pediatra, quien tiene distintos recursos para lograr su objetivo: electroencefalograma, mapeo cerebral, pruebas psicométricas. Electroencefalograma. A través de electrodos colocados en el cuero cabelludo se detecta y se registran patrones de la actividad eléctrica del cerebro, a fin de determinar
cualquier anormalidad. Una versión más avanzada y precisa de este sistema es el electroencefalograma digital, que se maneja por computadora. Mapeo cerebral. Se trata de una herramienta que sirve para ver las zonas cerebrales en formas de gráficas y dibujos, logrando visualizar el resultado en forma más fácil y didáctica. Pruebas psicométricas. Son diferentes cuestionarios que se realizan para percibir problemas de atención y motricidad. Tratamientos. Ya que los distintos tipos de inmadurez neurológica son problemas complejos que afectan diferentes ámbitos en la vida del menor, esta debe ser realizada con la colaboración de varios especialistas, dependiendo de las áreas afectadas. Por eso es que cuando se da terapia a esta situación, hay diferentes terapeutas que trabajan de acuerdo a la situación en la cual se esté batallando un pequeño con inmadurez cerebral. Por ejemplo, terapia del lenguaje, terapia física o psicología o educación especial. Además destaca que en algunos casos se deben de utilizar neurofármacos, es decir, medicamentos especiales que regulan la actividad del sistema nervioso, y en otros se llevan a cabo sesiones psicoanalíticas enfocadas al aspecto emocional, debido a que la autoestima del infante ha sido muy afectada. Así como intervienen distintos especialistas, también tienen que participar los padres y hermanos, ya que se deben de comprender que reprender o sobreproteger al pequeño complica la recuperación. Y como conclusión, gracias a toda la información anterior, podemos llegar a la conclusión que es un problema serio que se detecta desde que se es un niño y que fácilmente las personas pueden confundirlo con problemas de disciplina o atribuirlas al comportamiento anormal de los niños. Dentro del cerebro ocurren diversas funciones y estas, al no estar debidamente maduras, pueden provocar diferentes trastornos o problemas al individuo, dependiendo del área afectada y a la profundidad de la lesión. Aunque a veces es difícil detectarlo, existen especialistas que poseen diversas herramientas para poder detectarlo y tratarlo.